Bueno, bienvenidos a la charla de computación continua en la nube con ROS. Mi nombre es Guillem Garín. Voy a pasar de slide. Mi nombre es Guillem, trabajo para la empresa Robotnik. Estoy en el departamento de I+D y me encargo de todo lo que sería la parte de cloud y robot. Aquí está mi foto de contacto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué sería la computación continua? Pues bueno, en contraposición a lo que sería la computación tradicional. La computación tradicional, tú tienes un edge o un data center o un cloud y son tres entes separados. No son parte de lo mismo. En cambio, la computación continua lo que trata es una nueva topología donde tanto el edge como el cloud, como sería el data center privado, es todo un mismo ente. Y tienes comunicación entre ellos y puedes tener bastantes ventajas. Es decir, es todo un único ente y puedes migrar de un sitio a otro. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco lo que sería una topología tradicional en robótica móvil, que es básicamente de todo se comunica hacia un edge o hacia un cloud. Luego, básicamente no hay una comunicación real entre un robot y otro. Es decir, en general todo se comunica hacia un router o hacia un edge o hacia un cloud. Y luego, los robots solo computan sus propios procesos. Entonces, ¿cómo sería la topología en computación continua? Básicamente es todos los dispositivos, ya que tenemos ordenadores dentro de los robots, se consideran edge. Y luego, lo que sería es que los robots se comunican entre sí de manera efectiva y los robots y los servidores aceptan y reciben carga externa. Es decir, yo puedo tener un robot que no esté calculando todos sus procesos, sino que lo esté haciendo otro. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Pues que tenemos una gestión unificada. Todos los equipos se consideran edge, entonces esto se maneja de una manera bastante más sencilla. Luego sería, podemos aumentar la capacidad de costo sin aumentar la capacidad de computación sin aumentar la capacidad de costo, es decir, el robot lo está calculando siempre y lo podemos usar. Luego, esto hace que sacando las cargas del robot podemos disminuir el consumo de batería, por lo tanto llegar a mayores tiempos de uso. Luego, los tiempos de despliegue del robot se minimizan, ya que es una tecnología cloud que está pensada para despliegues rápidos. Luego, podemos usar los robots para hacer tareas no robóticas e incluso monetizarlo. Es decir, podemos usar ese cómputo para hacer otras cosas que no sea robótica. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos esto a ROS y a robótica móvil? Es decir, para hacerlo yo he puesto aquí 6 pasos, que sería fragmentar el código, contenerizarlo, gestionar lo que serían los contenedores, comunicarlos entre sí, definir reglas y luego monitorizar el sistema. Vamos a empezar por el primero. Entonces, lo primero es, bueno, ya ROS nos invita a fragmentar el código por el esquema de nodos, y es cambiar de un sistema monolítico como el que tenemos aquí, donde todo tenemos un único launch donde lanzamos todo, a separarlo en varias partes, con lo cual nos permite lanzarlo de un sitio a otro. El siguiente punto es contenerizar. Bueno, los que no lo sepan, la tecnología más usada hoy en día es Docker. Nos permite que el software entre como plug and play, sin tener que hacer grandes cosas para hacer que funcione. Y bueno, permite sobre todo, no tienes los problemas de downgrade de los paquetes devs y permite el rollback y el update bastante fácil. En este sentido, Robotnik ha desarrollado unos containers para ROS 1 y ROS 2 con unas herramientas, pues eso, de gestión de ciclo de vida, salud, luego generación de paquetes dev. Tenemos interfaces gráficas basadas en web. En el QR tenéis el enlace y bueno, os invito a bajarlos, son públicos, está documentado. Y bueno, vamos con... Bueno, tener contenedores no es lo único que necesitas para computación continua, sino necesitas algo que los gestione. En este caso, que te diga dónde vas a ejecutar qué carga y que se encargue de que esa carga esté siempre ejecutándose. Entonces, hay muchas cosas para poder hacer esto, pero el más utilizado es Kubernetes. Bueno, es código abierto, está ampliamente activo. Prácticamente todos los servicios que usamos de nivel de nube están basados en Kubernetes.
nos permite agrupar containers, es ultra configurable con muchas opciones. Y, por ejemplo, una de las gran cosas que podemos hacer es que si el robot empieza a usar Kubernetes, empezamos a usar sistemas de arranque estándar. Evidentemente, esto no es gratis porque, bueno, es abrumador para principiantes Kubernetes, tienes mayores restricciones de red y, bueno, de momento solo gestiona un único clúster. Y, bueno, para ver lo que son las topologías de clústeres de Kubernetes como agrupaciones de máquinas, la más sencilla sería un monoclúster, es decir, nosotros tenemos unas máquinas que van a gestionar o van a hacer lo que sería el scheduling de las cargas de trabajo y tenemos otros que van a trabajar. Es decir, podemos tener un Edge, un Cloud, varios robots que hagan esto. La ventaja que tiene es que esto es muy simple. El tema es que con robótica móvil el problema que tenemos es que no siempre tenemos conexión contra el sistema central. Y eso pasa mucho, sobre todo con redes Wi-Fi y con redes 5G o tipo de datos. En contraposición tenemos el esquema de multicluster federado. Básicamente es que cada robot, cada edge, cada cloud es autónomo. Es decir, si pierde comunicación entre sí, el robot sigue funcionando. No es una especie de dron que no tiene inteligencia. Entonces, y luego lo que se hace son tratados como de comercio. Es decir, yo permito que me pasen cargas de un sitio a otro. La ventaja de eso, el robot es autónomo, pero es más complejo y se requieren herramientas de federación extra. Luego, bueno, temas de comunicaciones. Es un tema bastante importante porque, claro, si no puedes comunicar de una máquina a otra, la computación continua no tiene sentido. Y, bueno, lo que sería entre contenedores, el gran problema que tienes con Kubernetes es que la mayoría de los CNI, que son los Container Network Interface, no aceptan el UDP multicast, por lo que se basa el ROS DDS. Entonces hay que buscar alguna alternativa. Si tienes un monocluster, puedes probar el Fast DDS, el Fast Discovery Server, Router DDS o Zeno, como lo que se ha sugerido en las charlas anteriores. Cuando tienes equipos en distintas redes, ya que tienes que compartir carga, tienes una manera de hermanarlos, es decir, de que se vean. Entonces puedes usar sistemas de Best VPN, como sería Zero Tier o NetMaker, o sistemas de VPN centrales como OpenVPN o WireGuard. Y luego, para lo que sería el multicluster federado, existen herramientas como Lico, que permite hermanar varios clústeres de Kubernetes. Bueno, y luego hay que definir unas reglas en la conmutación continua, es decir, qué vamos a permitir en cada momento, es decir, qué voy a tener siempre activo, qué voy a permitir carga externa, voy a externalizar, dónde, cuándo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de, por ejemplo, cuando el robot está libre y ocioso, pues trata de tener la carga mínima, acepta cargas externas, pero sin prioridad, y no externaliza la carga hacia otros robots. Cuando está preparado está el sistema completo, pero tiene las mismas reglas. En cambio, cuando está cargando, solo tiene el sistema de carga cargado, acepta cargas externas y no externaliza carga. Y cuando está en misión, realmente lo que hace es no aceptar cargas externas y tratar de externalizar todo lo que puede. Y luego, como último caso, sería lo de monitorizar. Ya que es un sistema complejo, necesitamos monitorizar la red. Para eso existen tecnologías como Linkerd o Istio. Para, monitorizar contenedores clusters tenemos Prometheus y Fluentd. Y luego, por ejemplo, para cosas más especializadas en robotics, tenemos agentes como el de Transit Robotics o el FastDDS Statistics Backend. Y luego, ya yendo a lo que serían proyectos donde hemos usado esto, en el proyecto de Center, realmente lo que hicimos fue un RB1, que es un robot que fabricamos en la empresa. Lo pusimos con Kubernetes, fragmentamos y hicimos pruebas de offloading. Como se puede ver aquí, hay un cambio sustancial cuando empezamos a bajar la carga en el robot y luego, por ejemplo, en estos datos se puede ver que cuando bajamos la carga a la CPU, nuestro tiempo de batería aumenta sustancialmente. Y luego, en este caso concreto, lo que tuvimos es que hicimos un cambio de sistema operativo y cambiar el software fueron 10 minutos. Entonces, el tiempo de despliegue baja muchísimo con esta tecnología. Y en el proyecto en el que estamos trabajando actualmente es Fluidos, que es todo lo que venimos hablando en la charla. Es decir, se trata de multicluster federado en Kubernetes y con, como si dijéramos, una orquestación basada en intención, como serían las reglas que hemos hablado, a lo largo de lo que sería el continuo, que es una especie de constructo que hace la gente de redes. Entonces, en estos momentos vamos a hacerlo con robots reales, pero de momento tenemos una simulación en Kubernetes de un RBTeron que la podéis desplegar pues eso, en vuestras máquinas, lo podéis desplegar y si tenéis más de una máquina podéis distribuir la carga. Bueno, muchas gracias por la atención y creo que yo...